Hola, buenos días, sean bienvenidos al video del día de hoy. Continuando con la serie de la historia monetaria del Ecuador, vamos a hablar sobre el surgimiento del Banco Central, cuál fue el papel del país en las guerras mundiales y cómo afectaron estas a la economía y al sistema monetario del Ecuador. Quédate hasta el final del video para conocer cómo pasó el Ecuador este tiempo entre guerras y también qué hicimos en la Gran Depresión. Recordándote que puedes suscribirte al canal si quieres más contenido de este tipo. También te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y bueno, mis chullas, comencemos. El Ecuador no es un país aislado del resto del mundo y se rige por los cambios económicos, políticos y sociales de las potencias mundiales de su tiempo. Esta parte de la historia ecuatoriana se desarrolla en la segunda década del siglo XX. Y está influenciada por dos acontecimientos mundiales que acabaron con el sistema monetario que hasta inicios del siglo XX mantenía el país. En primera instancia tenemos la Primera Guerra Mundial, acontecimiento histórico que se da por varias causas, como por ejemplo el deseo expansionista de los imperios coloniales, los que querían aumentar su territorio para obtener recursos naturales. Otro de los acontecimientos que hicieron que la Gran Guerra estalle fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro. El Ecuador tomó una posición neutral ante el conflicto, que se daba en Europa, pero las consecuencias de este se vieron a los pocos años. Las exportaciones de cacao bajaron. En esos años el Ecuador era uno de los productores más importantes de esta materia prima a nivel mundial. Pero en ese momento de la historia, los países en conflictos daban prioridad a la compra de armas y municiones, dejando a un lado a las materias primas como el cacao. En 1920, el precio del cacao en el mercado estadounidense cayó de $26,76 el quintal a tan solo $12, caída importante que solo empeoraría un año después, en donde el quintal llegó a costar $5,75. Para hacernos una idea de qué tan fuerte fue este golpe económico para el Ecuador, en el año 1916 el país exportó 1.079.252 quintales de cacao y en el año 1926 solamente 447.000 quintales. A este panorama mundial debemos sumar la caída de la escoba de bruja y la monilla, plagas que acabaron con aproximadamente el 30% de la producción total del Ecuador. Como segundo punto en la caída del sistema monetario ecuatoriano tenemos a la Gran Depresión, que inicia con la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street en el año de 1929. Esta caída se da principalmente por el excesivo uso del crédito por parte de los Estados Unidos, derivado por la bonanza económica que consiguió luego de la Primera Guerra Mundial. El famoso sueño americano. Esto hizo que la burbuja especulativa explotara y varias acciones perdieran su valor y por ende varios bancos quebraran. Esta crisis masiva se regó por todo el mundo, llegando al Ecuador, el cual tenía como su principal comprador de materias primas a los Estados Unidos. Pero esto no fue lo que más afectó a la economía del país, sino fue el planteamiento de un nuevo sistema monetario, dejando a un lado el bimetalismo, es decir, el sistema monetario estaba basado en el oro y la plata, sustituyéndolo por un sistema fiduciario. El dinero fiduciario o dinero inorgánico es aquel que está respaldado por la confianza de una sociedad, más no por el valor de metales preciosos. Es decir, que el dinero fiduciario se basa en la confianza que tienen las personas y los gobiernos del valor del papel moneda. Para completar el caótico panorama monetario del país, se decreta la Ley de Inconvertibilidad Metálica de los Billetes del Banco, conocida como la Ley de Moratoria. Esta ley no permitía cambiar el papel moneda por metales preciosos. Esto para salvaguardar las reservas de oro del Ecuador. El 10 de agosto de 1927 se crea el Banco Central del Ecuador, institución reguladora de la acuñación e impresión de dinero en el Ecuador, dejando a un lado la responsabilidad que tenían los bancos privados, los cuales imprimían el dinero antes del año 1927. Ellos únicamente después de este año quedaban como responsables
de generalizar el nuevo sistema fiduciario, que en ese momento se intentó aplicar en el Ecuador. El Banco Central decreta bajar la ley de fino a 0,072 milésimas de plata a las monedas que aún se mantenían en el país. Además, se crea la última pieza de oro con un valor facial de 25 sucres, o un cóndor, además de imprimir la primera tanda de billetes de gran formato. Y la cosa solo iba a empeorar. En 1939 da inicio un nuevo conflicto armado, conocido como la Segunda Guerra Mundial, en el cual se enfrentaron varias potencias mundiales divididas en dos grupos. Por una parte tenemos a los aliados, conformados por Gran Bretaña, Francia, exceptuando el periodo de su ocupación por Alemania en el año 1940 a 1944, la URSS desde la agresión alemana en junio de 1941, Estados Unidos desde la agresión japonesa en diciembre de 1941 y China, que ya peleaba contra Japón desde 1937, antes del estallido de la guerra en general. Y por otra parte, las potencias del eje, conformadas por Italia, Japón y Alemania, esta última comandando a las otras dos potencias. Aquí el deseo de expansión territorial y viejas rencillas no resueltas en la Primera Guerra Mundial propiciaron que este nuevo conflicto se lleve a cabo. Entre las medidas económicas que afectaron al Ecuador a raíz de la guerra fue la adopción obligatoria del sistema fiduciario, dejando a un lado el bimetalismo, a pesar de que el Ecuador intentó mantener su antiguo sistema monetario, acuñando monedas de 2 y 5 sucres de plata en la Casa de Moneda de México, monedas que desaparecieron en el año de 1945. Para ese momento, el panorama mundial se calma, entrando en un periodo de Guerra Fría, en el cual las dos superpotencias emergentes se disputaban el poder mundial. El Ecuador puede estabilizar su sistema monetario, estandarizando los formatos de los billetes. También se colocan personajes ilustres o edificios representativos del país en estos billetes, como por ejemplo el que podemos observar en este billete, donde se encuentra el nuevo edificio del Banco Central. También, como dijimos, se colocan personajes representativos de la historia ecuatoriana, como por ejemplo en este billete donde tenemos a Rumiñahui, en el billete de 500 donde tenemos a Eugenio Espejo, y en el billete de 100 sucres, en el cual tenemos todo estaba en calma hasta el año de 1970, en el cual la falta de circulante obliga a amonedar mayor cantidad de piezas en metálico y a crear una nueva serie de billetes que en los próximos años sufrirían una increíble devaluación a raíz de varios procesos inflacionarios y el bajo poder adquisitivo del sucre. Pero eso lo veremos en otro capítulo. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Recorrimos un poco el panorama mundial que el Ecuador tuvo que enfrentar en la mayor parte del siglo XX. Pero aún nos falta la última etapa del sucre. No olvides ver los anteriores videos de esta historia monetaria del Ecuador. Y te recuerdo que puedes suscribirte al canal si no lo has hecho. También puedes darle me gusta a la página del Chuya Gallardo, donde subimos contenido extra al de estos videos. Muchas gracias.